Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Quiero dar las gracias al Congreso Mundial de Ufología y Misterio por la invitación. Me presento, mi nombre es Carmen Soto, soy investigadora del fenómeno OVNI y paranormal. Tengo 25 años en la investigación. Soy directora de ASIUP Chile y también conductora del programa Contacto Infinito. Quiero darles a conocer mi investigación, es nueva y creo que amerita que se dé a conocer. Le llamé Voces del Alma, ya sabrán por qué. Bueno, lo paranormal sabemos que es enigmático. Las grabaciones, las fotos, los videos, etc. Estamos hablando de lo que, digamos, es real, no los CGI y todas esas cosas. No, olvidémonos de eso. Aquí encontramos todo un mundo de lo que es y de lo que no es. Creemos que lo hemos visto todo. Muchas veces pensamos que hemos visto todo ya y que se repite cíclicamente. Pero la verdad es que nunca terminamos de sorprendernos. Bueno, si nos gusta la investigación, nos gusta curiosear, siempre vamos a encontrar algo nuevo. A continuación, les mostraré mi investigación que me llevó a entender y a darle otro enfoque a lo que es nuestra esencia, el alma, de todo lo que es capaz de hacer en fracción de segundo. Esta investigación, bueno, digamos que comenzó lentamente el año 2021, más o menos en agosto. Pero se fue, digamos, ya haciendo más real en junio de este año 2012. Perdón, 2022. No sé por qué dije 2012. Bueno, pasa. Más o menos a las 22:30 horas, que es el horario. Bueno, yo descanso muy poco, la verdad, lo debo confesar. Siempre estoy aprendiendo, investigando y un montón de cosas. Y bueno, estaba en otra investigación cuando me topé con esta. Para mí esta investigación es complicada. Fue muy complicada desde el comienzo. No sabía cómo clasificarla. No sabía dónde encajonarla, la verdad, porque era algo nuevo para mí también. Nunca había experimentado algo similar. Por lo tanto, la situación era bastante compleja para mí. Fueron sentimientos encontrados también, porque entre la sorpresa, la incógnita, el querer investigar, o sea, un montón de cosas que se me vinieron a la cabeza y muchos por qué. Algo había fuera de lo común en esto, que claro, al comienzo pude confundirla con otro tipo de investigaciones, pero después me di cuenta que había mucha diferencia entre uno y el otro. Porque para algunos, obviamente, esto que estaba pasando no tiene lógica. Digamos que más o menos a partir de esa fecha, 5, 6, 8 meses, no sé, comencé a grabar, ¿ya? Comencé a experimentar. Y obviamente al comienzo yo lo confundí con una psicofonía, pero era normal, porque hasta el momento no conocía este tipo de fenómeno. Y que si yo lo llevo o lo remonto atrás, quizás miles de personas confundieron este mismo fenómeno con una psicofonía. Y bueno, vienen los cuestionamientos, los análisis, buscar detalles y un montón de cosas. Las diferencias había que marcarlas para poder crear, o sea, para poder entender un nuevo fenómeno. ¿Qué nombre le iba a dar? Esa era otra parte también, porque había que personalizar este fenómeno. ¿Y cómo se produce y por qué se produce? Que eso es otra cosa más. Como se fijan, ustedes como verán,
no es tan fácil hacer una investigación, porque hay que hacer muchas cosas en el camino, en el proceso, para poder llegar a una conclusión. No es llegar y dar una respuesta sin tener un análisis previo. Aquí me quiero extender un poquito para que podamos entender mejor esto. Encontrar una respuesta era la clave, ¿ya? Algo que se pareciera a este fenómeno que estaba experimentando. Busqué en documentos, libros desde el año 1800 y algo, y también le encomendé la tarea, le pedí el favor a 3 compañeros que eran investigadores para que me ayudaran en este proceso, porque la verdad es que había que buscar muchísima información. Y encontramos algo similar, pero no igual. Faltaba algo que hiciera que todas las piezas se encajaran. Y no estaba eso que faltaba. ¿Y qué es lo que hacía la diferencia? Que este fenómeno se producía en personas vivas. Entonces, claramente no era una psicofonía. Ahora, si nos remontamos a cómo vamos a clasificar, cómo vamos a crear el nombre, vamos haciendo unas pequeñas diferencias. La psicofonía son sonidos que no responden a ninguna causa física aparente. Y estudiando, buscando, descartando un montón de cosas, llegué a la psicoastralfonía. ¿Por qué psicoastralfonía? Porque psico viene de alma, de actividad mental. Astral viene de alma, que anima al cuerpo físico o terrenal, y es imperceptible para el común de la gente. Ahora, fonía, porque hay una presencia de voz. Entonces, la psicoastralfonía vendría siendo, si tenemos que hacer una definición, es el sonido o voz sin causa aparente que se materializa en una grabación en estados de aflicción de la persona, no de agonía. Quiero dejar en claro eso, que no tiene que ver con un proceso de la agonía o un paso hacia la muerte. No, esto es totalmente distinto. ¿Mediante qué? Mediante el astral. Bueno, la psicofonía no tiene explicación aparente, no tiene una explicación física. Vamos a hacer la comparación entre psicofonía y psicoastralfonía. Generalmente la psicofonía se utiliza en personas que fallecieron, ¿ya? Y otros entes que de repente los medios manejan. Instrumentos como el Ghostmeter, que es uno de los tantos instrumentos de medición que se utilizan en la parte de lo paranormal. Ahora, psicoastralfonía. Esta no tiene explicación física aparente, o sea, es lo mismo hasta el momento con la psicofonía. Generalmente se utiliza para comunicarse con personas vivas. En cambio, la psicofonía se utiliza para comunicarse con personas muertas. ¿En qué estado? Acá la medium es la que podría comunicarse y lograr la psicofonía. Acá, ¿qué produce esto? Un estado de aflicción, más no al borde de la muerte. Lo vuelvo a remarcar. A una distancia de 300 kilómetros y más. También con instrumentos, una grabadora, una cámara fotográfica o un video. Ahora, el proceso.
Para poder clasificar este fenómeno y darle un nombre bien definido como el que vimos recién, que era la psicoestrafonía, tuve que hacer muchas cosas antes. Descartar. ¿Descartar qué? Si era un demonio, si era un reptiliano, si era un arconte, si era un muerto, etc. Descartar. ¿A qué conclusión llegué? Que era un ser vivo. Cada investigador tiene su metodología de trabajo. Hasta ahí, todo bien. Estoy consciente también de que este fenómeno se tiene que haber confundido muchísimas veces con la psicofonía, porque, como les dije, se parece muchísimo en apariencia, ¿ya? Solamente ahí. Pero no son iguales, no son iguales. A partir de todo esto y todo lo que se recopiló y un montón de cosas más, díjeme, bueno, ¿cuántos casos puedo tener de esto hasta el momento? Yo la verdad es que hasta el momento tengo dos casos del cual les daré a conocer uno, por motivos de tiempo y fuerza mayor. Para terminar, quiero también decirles que esta investigación tiene una segunda parte en donde incluye las cámaras de seguridad, que también muchas veces nosotros decimos, oh, ahí va un fantasma. Y no es un fantasma, probablemente sea una persona que está viva en un estado de aflicción. Bueno, les dejo hasta ahí esa parte para que, bueno, se entusiasmen y quieran seguir viendo o seguir entendiendo esta investigación. Bueno, el caso número 1 yo le puse el abismo. ¿Por qué el abismo? Porque por la situación que está viviendo la persona, lo que lo llevó a producir este fenómeno. Tenemos que respetar nosotros como investigadores siempre a nuestros testigos, y si los testigos no quieren identificarse, hay que ponerles un alias para poder dar a conocer el caso. Y es respetable porque no todos podemos, no todos tenemos la capacidad de soportar que nos insulten o nos digan un montón de cosas en la calle porque se dio a conocer un caso X. Bueno, continúo. Samuel es el alias de la persona, año 2021-22, fecha 12 de junio, lugar Santiago, país Chile. Testigos 10 personas, entre familiares y amigos. Vamos al desarrollo. Yo estaba grabando una voz masculina muy, muy débil. Le hice muchas preguntas de rigor, pero costaba entenderle, porque su voz era demasiado débil. No tenía la fuerza necesaria como para decir, ah, está diciendo esta palabra. No. Y digamos, para remarcar, sus palabras no eran completas, sino que eran en sílabas y muy débiles. Y había como un pequeño descanso de pronto entre sílaba y sílaba, o entre palabra y palabra. Él fue respondiendo, pero había algo que no cuadraba con la típica psicofonía. Entonces, su voz no era firme, era muy débil, poco constante. Lo que en una psicofonía es todo lo contrario. La voz es más potente, es más fuerte y es constante. A partir de la tercera palabra, la voz como que empieza a apagarse. Es decir, va disminuyendo. Claramente va disminuyendo. Conclusión de esta parte. Esto se debe al desgaste energético que se produce en la comunicación, ¿ya? O sea, nosotros somos energía, ¿ya? Para tomar un vaso, para tomar este lápiz, tenemos que tener energía. Si no, ¿cómo lo tomamos? Si no, ¿cómo hablamos? ¿Cómo emitimos sonidos? No podemos si no tenemos la energía suficiente para poder hacerlo. Cuando los medios nos comunicamos con las almas de las personas, siempre lo hacemos mediante la telepatía. Pero en este caso, la voz
se había materializado. Y eso fue impactante para mí como investigadora, porque nunca, nunca me había ocurrido un caso en que yo me comunicara con el alma de una persona y ésta pudiera materializarse en una grabación. Entonces, es otra diferencia que hay con la psicofonía. ¿Cómo era esto? Como conclusión saqué que se materializa por la necesidad extrema de comunicarse. En los muertos se ve en la capacidad que tienen para mover los objetos, para emitir algunos sonidos. ¿Te fijas? Y aquí fue su voz. Testigo del fenómeno. Un amigo investigador llamado Cristian Sepúlveda, estábamos conversando, comunicándonos por teléfono, cuando de pronto aparece nuevamente esta voz. Y él pudo experimentar, sentirlo, escucharlo, pudo sentir su dolor, su angustia, sentir los sollozos, sentir, digamos, ponerse en el lugar de la persona que estaba ahí tratando de comunicarse con nosotros. Y aparte de eso, este investigador no es medium. Por lo tanto, podemos decir que este fenómeno lo puede percibir una persona normal y una persona que está, digamos, con alguna condición especial. También tenemos, un momentito por favor. Aquí sí, ahí sí, porque se me estaba cayendo esto. Bueno, ¿en qué estaba yo? Bueno, como les decía, mi amigo investigador pudo sentir todo las sensaciones que estaba sintiendo esta persona. También quedó impactado. La familia de Samuel también le llevé las grabaciones y ellos reconocieron inmediatamente la voz. Familiares y amigos reconocieron la voz de Samuel. Y bueno, hubo emoción, hubo llanto, porque Samuel no estaba físicamente con ellos. Recordemos que no está muerto. Y bueno, me dijeron dónde estaba, acudimos al lugar de encuentro con Samuel. Fue impactante para ellos, también para Samuel y para uno como investigador. Cuando tomó conciencia Samuel de lo que estaba pasando y de lo que era capaz de hacer en ese momento de aflicción, bueno, para él fue súper impactante, muy impactante. Quiero también darle algunos datos de Samuel para que entendamos que no es una persona con problemas. Es un padre de familia, no bebe, no se droga, no toma ningún tipo de medicamento que le pueda producir una alucinación. Es un hombre deportista, no tiene problemas psicológicos. Su situación, lamentablemente, fue acusado injustamente y está en la cárcel. Esto le produjo un estado de shock, sin entender por qué le habían hecho tanto daño. Esa es la verdad. Y no estaba durmiendo, estaba muy afligido, lloraba. El desgaste físico era evidente, el psicológico igual. Todo esto era muy grande, muy ampliado. A pesar de llevar pocos días ahí en ese lugar, él fue capaz de producir todo este fenómeno. Él no tenía nociones de meditación, ni de yoga, ni nada. Por lo tanto, su meditación, su estado de meditación fue de forma instantánea, ¿ya? Mucho sueño, ese sueño que de repente nos da a nosotros cuando estamos en un congreso o en alguna clase donde empezamos a cabecear y empezamos así como a cerrar los ojos y queremos abrirlos y los ojos no se abren, se cierran. Bueno, a él le pasó eso, a él le pasó eso. Y él decía que después que volvía, él se sentía muy cansado, muy agitado, como que se hubiese corrido kilómetro y kilómetro y kilómetro, y sentía un poco de sed, el corazón muy agitado,
y no entendía por qué. No entendía por qué eso. También le hablaron de unas reglas. Él recuerda que no sabe quién, pero que una voz le habló de unas reglas. Y esas reglas tenían que ver con lo siguiente, que no tenía que interferir en nada, no mover nada, no hablar con nadie y no alterar ningún tipo de situación. Pero a él se le había otorgado solamente el derecho de poder hablar. En este caso, su voz se materializaba, pudiendo ser grabada. Hubo una pregunta clave que le hice y fue si lo había hecho con permiso o no. Y él respondió que sí, que ellos sabían, ellos saben. ¿Quiénes son ellos? Y él dijo, no lo sé, pero solo sé que ellos lo saben. Por lo tanto, como conclusión, un ser o seres superiores le dieron el permiso para hablar. Pude reunir más de 200 audios de él. Mostrar ahora unos 3. Uno que dice cansado, hablo y ábrelo. ¿Ya? Aquí tenemos una foto donde pude captar a Samuel. También fue impactante al ver las revelaciones de la... Aquí tengo... Ahí dice cansado. Lo voy a volver a repetir. Cansado. ¿Se fijan el tono de voz? Escuchen. Acá está el otro. Aquí dice ábrelo. ¿Se fijan? Su voz es muy débil y eso que está muy amplificado el sonido y aún así no se escucha muy bien. Pero es lo que dice Samuel en estas grabaciones. Ahora, bueno, el final. Solo puedo agregar que el ser humano está lleno de misterios y que aún nos falta muchísimo por descubrir. La investigación la doy a conocer con la autorización del testigo, bajo sus condiciones, obviamente. Accedí porque es importante que sigamos estudiando estos tipos de fenómenos, que deben estar siempre presentes en nosotros, pero lamentablemente muchas veces los pasamos por desapercibido, nada más, porque no tenemos mayor conciencia de ella o simplemente no queremos investigar más allá. Pero generalmente los confundimos y pensamos, en este caso, pensamos que todo siempre llegábamos hasta la psicofonía. Pero acá la psicoastralfonía abre un nuevo campo de investigación. Así que nada, pues quiero darle las gracias por haberme invitado a este congreso y por permitirme mostrar esto que tanto amo, que es la investigación. Muchas gracias.